Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori. En este caso les quería hablar de los determinantes del gasto cardíaco. Antes de hablar del gasto cardíaco quería definirlo directamente. ¿Qué se considera como gasto cardíaco? Que es el volumen de sangre que eyecta el corazón en un minuto. Y depende fundamentalmente de dos cosas: del volumen sistólico, de la cantidad de sangre que eyecta en un latido, y de la frecuencia cardíaca, o sea, del número de latidos que tiene por minuto el corazón. Entonces, antes de seguir, vamos a ver de qué depende el volumen sistólico, por ejemplo, ¿no? Ese volumen sistólico depende de la contractilidad que tiene el corazón, del inotropismo, de la precarga, que era la tensión que soportaban las paredes al final de la diástole, y de la poscarga. Tanto de precarga como de poscarga, ahí les dejo el vínculo, hay un video mío anterior para que revean estos dos conceptos. Y otra de las cuestiones interesantes es lo de la curva de presión-volumen, para situarnos dentro del ciclo cardíaco, que es lo que vamos a hablar. Y el volumen total que tenía de llenado el ventrículo al final de la diástole se conoce como volumen diastólico final. En este caso son unos 150 mililitros. Una fracción de eso la eyecta, que es el volumen sistólico, para este ejemplo unos 110 mililitros. Y otra fracción le queda dentro del ventrículo, que es el volumen residual, unos 40 mililitros en este ejemplo, ¿no? Entonces fíjense que el volumen sistólico es equivalente al volumen de llenado, que ese volumen de llenado es el llenado lento y rápido del ventrículo más la sístole, lo que le provee la sístole auricular. Son unos 110 entonces. Bueno, entonces fíjense qué es lo que sucede con el gasto cardíaco si aumenta la precarga, ¿no? Entonces, fíjense que la curva esta se desplaza hacia la derecha en este caso. El volumen diastólico final es mayor porque se llena con más cantidad de sangre el ventrículo. Y eso va a hacer que el volumen sistólico aumente. Entonces, si aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico, y al aumentar el volumen sistólico, lo que aumenta en definitiva también es el volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco. Está en relación directa entonces el volumen sistólico, la precarga y el gasto cardíaco. Y eso es lo que nos decía el mecanismo de Starling, que de esto también hay otro video que les dejo el link para que lo vean. Ahora vamos a ver qué sucede con el gasto cardíaco si aumenta la poscarga. Entonces, si aumenta la poscarga, entonces aumenta la tensión que soporta el ventrículo para abrir y mantener abierta la válvula aórtica. Entonces, la válvula aórtica esa se cierra antes, porque tiene que hacer más fuerza al corazón, por lo tanto, el volumen sistólico disminuye, el volumen residual que le queda al corazón es mayor, por lo tanto aumenta. Entonces, si aumenta la poscarga, disminuye el volumen sistólico y con ello disminuye el gasto cardíaco. Ahora vamos a ver qué sucede con el gasto cardíaco si lo que aumenta en este caso es la contractilidad o el inotropismo, o sea, la fuerza con la que se contrae las fibras cardíacas o la cámara cardíaca. Entonces fíjense que en este caso el rulo se desplaza, el bucle se desplaza un poco hacia la izquierda, entonces se agranda. Entonces el volumen sistólico es mayor porque el corazón, al tener más fuerza, puede mantener la válvula abierta, la válvula aórtica abierta por un periodo de tiempo mayor. Entonces lo que disminuye en ese caso es el volumen residual. O sea, a igual volumen diastólico final, con una contractilidad en aumento o una contractilidad mayor, aumenta el volumen sistólico y eso hace que aumente el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces está en relación directa con la contractilidad. El otro factor importante es el de la frecuencia cardíaca. Entonces fíjense qué es lo que va a pasar si aumenta la frecuencia cardíaca. Y actúa de dos maneras. Si aumenta hasta cierto límite tiene un efecto positivo, si aumenta demasiado puede llegar a tener un efecto negativo. Entonces en este caso tienen el ejemplo de un aumento no muy grande de la frecuencia cardíaca. Entonces eso lo que hace es disminuye un poco el volumen de llenado,
disminuye el volumen diastólico final, por lo tanto el volumen sistólico también va a disminuir, pero si la relación es entre el aumento de frecuencia y la caída del volumen sistólico lo permite, el gasto cardíaco aumenta. Digamos, si el aumento de frecuencia cardíaca es de 70 a 100, pasa hasta alrededor de 120, digamos, 140, tiene un efecto positivo. Ahora, si la frecuencia está muy aumentada, cerca de 200, 220, 240, el tiempo que tiene para el llenado ventricular es muy breve, por lo tanto el ventrículo se llena muy poco y el volumen sistólico disminuye sobremanera. O sea, el rulito que se hace el bucle sería un bucle muy, muy chiquito y iría muy rápido. Entonces, en ese caso, el gasto cardíaco disminuiría, ¿no? Entonces, los determinantes de ese gasto cardíaco, ¿cuáles son? La frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, que dijimos recién que dependía de la contractilidad, de la precarga y de la poscarga, ¿no? Entonces, contractilidad, precarga y van a favor del gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca hasta cierto punto lo favorece, si se exacerba mucho, aumenta mucho, no. Y la única que tiene una relación inversa con el gasto cardíaco es la poscarga, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Suerte.